invisibilizados como que tienen un impacto sobre la salud. Y es la investigación la que lo pone de manifiesto. Y es impresionante, ¿no? Es impresionante. Allá hay una pregunta. Buenos días, mi nombre es Viviana Maciel, yo soy enfermera de hace más de 30 años y bueno, me impactó mucho su ponencia por la cuestión esa, ¿no? de ubicarnos en todo el transcurso de lo que nos ha estado pasando como trabajadores de la salud. Y bueno, me identifico fácilmente con eso, ¿no? De que yo en este momento estoy en una situación de que estoy intentando ya jubilarme, pero bueno, tengo que hacer acá, por haber trabajado siempre en Capital, tengo que hacer una presentación, una especie de juicio al ANSES por tener los años de aporte, pero no tengo la edad, porque bueno, sabemos que en Capital no está legislado lo de la insalubridad, cosa que sí pasa en provincia y es lo que sentó precedentes y aparentemente me va a permitir jubilarme. Pero por otro lado también, bueno, el comentario era eso, ¿no? De que uno se siente de que las condiciones cambiaron y a veces no para mejor, esa pérdida de la posibilidad de trabajar de la manera holística que a nosotros nos enseñaron y que cada vez venimos estudiando más y que hoy en día las organizaciones institucionales por ahí nos ponen estas trabas y que bueno, pasa eso de que nos enfermamos. Yo le digo a mis colegas que es muy triste estar parado toda la vida al lado de una cama y cuando se jubila tener que estar uno arriba. Entonces el objetivo por un lado sería eso. Y aparte del comentario, la pregunta sería si todas esas actividades que ustedes hacen, las investigaciones y todo, de qué manera pueden ser vinculantes para los dictámenes, las investigaciones, los resultados de lo que ustedes hacen, porque para entender un poco también si no les pasa como nos pasa a nosotros como comités de bioética institucionales, de que los dictámenes son opiniones y después, bueno, las toman o las desechan, ¿no? a lo que se informa con respecto a eso. Bueno, primero el tema de los enfermeros, ¿no? Nosotros estudiamos 2 clínicas en La Plata. Una clínica privada muy exitosa, con unos 400, 500 trabajadores, y ahora un neuropsiquiátrico donde hay 80 trabajadores y algo así como 150 pacientes ahí. Bueno, para nosotros es un descubrimiento el tema de poco lo que sufren los enfermeros. Y ahí está el tema de la división del trabajo. Digamos que, bueno, no es un tema porque puede despertar alguna susceptibilidad, pero la relación entre los médicos y los enfermeros, ¿no? Yo no quiero relatar acá cosas de lo que han dicho, porque bueno, es algo bastante impresionante, ¿no? Y el médico pasa, mira, pero el que está con el enfermo 8 horas es el enfermero, ¿no? Y básicamente la relación entre el enfermero y el paciente es mucho más estrecha, digamos, una relación de cuidado, y la gente se mimetiza de alguna manera con... Bueno, y, digamos, esa ideología defensiva cuenta, ¿no? Pues se siente como madre, se siente cuidadora. Ahora, un tema de investigación, el tema del cuidado, ¿no? Aparece como un tema central. Y bueno, enfermera, bueno, y esa relación ahí entre el enfermero y el médico, bueno, la división social y técnica del trabajo está clarita, ¿no? ¿Quién decide, quién coordina, quién ejecuta, ¿no? De modo que, y eso de alguna manera es causa muchas veces de burnout, en el caso de las enfermeras, ¿no? Sentido de agotamiento y muchas depresiones entre las enfermeras. Allá hay otra pregunta, sí. Gracias. Después, Emilio. Patricia Bernal, yo soy médica y me jubilé hace poquito. Quería preguntarle al doctor cómo ve la perspectiva del Estado como vigilador, cuidador de los trabajadores en este cambio que nos describió también respecto al pensamiento actual del Estado como una empresa. Entonces, ¿hasta qué punto los derechos de los trabajadores y el cuidado van a estar garantizados en este cambio? Sí. Bueno, digamos sin hacer futurología, pero
ustedes se dan cuenta que ni el empleo ni la salud de los trabajadores es un problema que figura en la agenda. Ninguno, ni los ministros, ni el presidente, nadie va a hablar del tema de la salud de los trabajadores. Lo que van a decir es que faltan mucho, que la productividad es baja, que gastan más de lo que ganan y que por lo tanto tenían que no aumentar el salario sino reducir un poco el salario. Y desde el punto de vista de la salud, bueno, lo miran como un costo, es decir, la salud no se ve como una inversión que la salud de la gente, incluso desde el punto de vista económico, la gente más sana va a trabajar más años, va a trabajar mejor, va a faltar menos, pero esa lógica no entra. Pero eso es, este cambio es básicamente en ese turnam del mundo que hubo a mediados de los años 70. Digamos, este cambio en el capitalismo, de alguna manera, de que es un nuevo paradigma, se trata de reducir los costos, reducir el empleo, sustituir trabajo por capital, cambiar la legislación del trabajo, que se pueda contratar y despedir con poco costo y fácilmente. Bueno, eso es una norma que desde la OCDE, que fue la que lo formuló, básicamente avanzó en el mundo entero, incluso en los países donde predominaban regímenes de tipo socialdemócratas, los países nórdicos. Bueno, ahí también ganó la derecha las elecciones y ahora, digamos, el ajuste también se hace ahí, de modo que es una lógica, es una dinámica incontenible del modo de producción capitalista en esta nueva, que llega por todos lados. Básicamente, y en China el trabajo es mucho más intenso que en cualquier país capitalista occidental, ¿no? De modo que yo creo que es muy difícil, salvo que, bueno, de vuelta, la gente vota de vez en cuando, cada 6 años, pero bueno, o cada 4, que en algún momento haya una fuerza que tenga en su plataforma el tema de la salud de los trabajadores, que, bueno, básicamente, y que la gente tome conciencia, pero el problema es que son tan fuertes los impactos de la caída de los salarios, de la amenaza al desempleo y todos estos conflictos de la situación, que al tema de la salud se le da poca importancia, pasa a segundo plano. Emilio. Hola, ¿se oye? Bueno, yo voy a dar una visión un poquito más optimista del problema. Tengamos en cuenta lo siguiente: cuando nosotros estábamos en el colegio primario, el promedio de vida de la población era de 50 y pico de años. Actualmente supera los 72, 73 años. Es decir, la salud en líneas generales ha mejorado. Ahora, el problema de la felicidad es otro, y me parece deriva de la buena educación, en definitiva, porque usted ha analizado muy bien todos los aspectos y nos ha hecho pensar acerca de los problemas de los trabajadores cuando se encuentran en una situación de relación laboral. Pero también habría que hacer encuestas del otro lado, es decir, cuando todos nosotros que no somos empleados públicos, por ejemplo, tenemos que ir a una oficina pública y vemos que se atiende mal, que tenemos que esperar mucho, la organización del trabajo es mala desde el punto de vista no del trabajador, sino desde el punto de vista del pobre que concurre a la oficina pública. Entonces, son muchos los factores a tener en cuenta, y creo que en el fondo, vuelvo a decirlo, es la educación pública lo que hará que una persona atienda con una sonrisa al que va, y el que va no se ofusque si tiene que esperar un poco. Bueno, muy buena la observación. Pero esto último que dijo usted, es obvio que el problema está de los dos lados. La organización está mal hecha, eso hace más duro y más desagradable el trabajo del empleado, pero provoca un problema en el usuario, en el consumidor. Como que la mala organización del trabajo impacta de los dos lados, como que razón de más para cambiarla, ¿no? Uno. Con respecto a la educación, sí, bueno, pero si usted mira los diarios, ve encuestas, cosas por el estilo, en el mundo entero hay una crisis
y se está deteriorando la calidad de la educación, sobre todo en el sector público, ¿no? Las estadísticas son feroces, ¿no? La diferencia entre el rendimiento escolar de escuelas públicas y escuelas privadas, terrible. Bueno, encima de todo, en las escuelas públicas hay más conflicto, hay menos días de clase, lo que fuera. Bueno, una persona que manda a un chico a una escuela pública, a lo largo del año tiene 3, 4 semanas sin clase. Y eso cada año no se recupera nunca más. ¿Entiendes? Encima, escolaridad de un solo turno. Cuando el mundo está hablando de la doble escolaridad, hasta Chile tiene doble escolaridad, y Argentina estamos todavía con las 4 horas y tanto. Entonces, estamos mal. Bueno, y con respecto a la esperanza de vida, hay un estudio muy interesante de un profesor que se llama Volkov, que este tema sí, sube la esperanza de vida, pero no de la misma manera. Y hay una estadística muy linda porque en INSEE hicieron un estudio. INSEE es el INDEC de Francia, ¿no? Hicieron un estudio en un censo a todas las personas que tenían más de 35 años, las identificaron. Es decir, para el INDEC somos un número, nos pueden identificar individualmente si quisieran, ¿no? Bueno, y siguieron cada censo, cada 10 años, siguieron la vida de esos trabajadores. Y lo que controlaron de alguna manera es que al final la mortalidad era diferencial. Entonces, promedio, 70 años. Pero hay una parte de la población, los que hacen trabajo más duro, que no llegan a los 60. Y hay otros que viven hasta los 80. ¿Está claro? Sí. El promedio miente, es mentira. Es como si hacemos el promedio de edad acá, a ninguno le toca. Entonces, el problema de la esperanza de vida tiene que ver con el trabajo que se ha hecho durante la vida activa. Y da la casualidad que los trabajos más duros, era el caso de los mineros, el caso de la gente de la construcción, agricultores, lo que fuera, vivían 20 años menos que los maestros. Y en Francia lo que decían es que los que vivían más eran los curas y las monjas, que tenían la esperanza de vida, porque había una diferencia de 20 años según el trabajo que hacían durante la vida activa. De modo que no nos engañemos con el tema de la esperanza de vida, hay que ver qué trabajo hace la gente. Eso es lo que justifica que haya jubilaciones diferenciales. Es decir que, bueno, los mineros en Bolivia, la edad promedio de un minero boliviano son 39 años. ¿Está claro? Entonces el sílice, 39 años. ¿Por qué? Porque son mineros, pero no tienen mucha alternativa más que ser minero. Entonces no vamos a condenar a esa persona porque encima de todo se muere antes, ¿no? Perdón, pero un comentario, claro. Perdón, la estadística habría que hacerla por profesiones. Por profesiones. Sí, sí. ¿Cuánto vivía un minero hace 50 años? ¿Cuánto vive ahora? Exacto. Sí. Bueno, ese sería el modo de evaluar. La gente vive un poquito más. Sí. Ahora, igual el promedio del año que vos mencionaste de los 50 versus es válido, porque en el 50 era heterogéneo también. Había mineros, había sacerdotes, había de todo. Así que, y es válido en la media. Después podemos bajar y es válido. La esperanza de vida mejoró sin ninguna duda. Sí, sí. Y en todos. O sea, la mortalidad infantil bajó una barbaridad en los últimos 50 años. Eso es, y aún, quizás en los económicamente de bajos recursos versus los de altos recursos habrá diferencia, pero mejoró en todos los grupos etarios. Sí, sería imposible mejorar la estadística porque los que tienen altos recursos son pocos. Exacto. Y los que tienen muchos bajos recursos son muchos, exacto, muchos más millones. Es decir, sería imposible mejorar el promedio mejorando solo a los de altos recursos. Perdón, para el doctor Nefa. No, ahí, espérate un cachito, perdón. Adelante. Digamos, es interesante porque el tema de la salud. Bueno, en Argentina no hay un sistema de salud. El país de salud, usted va a Inglaterra, va a Francia, hay un sistema de salud. Acá está, para los más pobres, la salita del barrio, la salita del barrio. Los otros pueden ir al hospital. Si está afiliado al sindicato y está en blanco, tiene la obra social. Y los otros tienen medicina privada prepaga. Entonces usted ve que la heterogeneidad refleja las clases sociales en Argentina. De modo que es una situación caótica, en el sentido de que es muy desigual el acceso a la salud.
y a la calidad de la salud. Como que seamos conscientes de que esta forma que está adoptando el modo de producción crecen las desigualdades. Y por ejemplo, otra cosa, decía un ministro inglés, que era el que hizo todo el sistema de seguridad social en Inglaterra, ¿no? Decía, bueno, en Inglaterra la gente nace en una maternidad pública, durante su vida activa va a un hospital público, si se enferma va a un hospital público, cuando la maternidad va a un hospital público y si muere lo entierran en un cementerio público. Bueno, ahora, digamos, la gente no siempre nace digamos, hay gente que nace en una cosa privada, escuela, bueno, algunos van a la escuela pública, otros van a la escuela privada, y digamos, después de la muerte hay algunos que van al cementerio de La Paz, hay lo que fuera, y otros que van a un cementerio donde después de 10 años tiran los huesos en nausario común. Son dos formas distintas, ¿entiendes? Como que cómo cambió el Estado de ser la institución que cuida al común. Bueno, finalmente eso se va fragmentando y el Estado queda a cargo de los más débiles, los otros escapan, tenemos el lado del mercado, ¿entiendes? Es un cambio muy fuerte el que está ocurriendo. Y es con dosis homeopática, no nos damos cuenta, parece natural, va pasando y ahora parece que esto es natural, ¿no? Hace 50 años era distinto, ¿no? Doctor Manrique. Doctor Nefae, a mi juicio, es tan distinta la cosa en los últimos 50 años que la solidaridad murió para recuperar lo que sea, digamos, beneficio personal de lo obtenible, porque lo que importa es el yo y el nosotros está desaparecido, y porque a pesar de los cambios que hubo en la educación, que coincido que parecen no muy positivos, no hay diferenciación en calidad de educación cuando se trata de atender a terceros. El 85% de los médicos se gradúan en universidades públicas, no llega a 15%, vamos a ser amplios, se gradúan en universidades privadas. Llega el momento de atender, eso que usted describe de las oficinas públicas, se da tanto en los prepagos, cite usted en la institución que quiera, y como pasé por ahí como paciente, le cuento, no me sentí mucho mejor que en la sala de espera de un hospital, donde, como digo muchas veces, no existe el señor ni la señora, sino Pérez, González, puerta 4. Bueno, eso es habitual, eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el buen trato, y los que se desempeñan de los dos lados pertenecen a los mismos equipos. El mismo que dice que son unos sinvergüenza, los médicos que lo maltrataron, entra a su lugar de trabajo y se dedica a jugar con el de al lado en vez de atender al que está esperando. Y no es distinto, sea un banco, sea una oficina pública de cualquier estilo. Entonces yo creo que eso tiene que ver con el otro tipo de educación, que es la educación de saber que hay otro, que comparte el mismo destino, que comparte la misma nave, que comparte los mismos tiempos. En la medida en que a mí no me importa nada usted, yo dejo el auto en triple fila, lo dejo frenado y además, ¿sabe qué? No voy a pagar la multa porque soy el primo del comisario. ¿Te quedó claro? Yo creo que pasa por allí el hecho. Creo que esta cultura que estamos pidiendo a los demás no somos capaces de darla, porque lo único que importa es lo que a mí me humedece los pies. Y creo que ese es un factor a tener en cuenta, tanto con el trabajo, como con el trato con las personas, como con la medicina, como el trato con la enfermería, compartir con la enfermería. ¿Quién quebró el trato entre, digamos, la hermandad médico-enfermera? Los grupos de poder, doctor, los gremios, porque es muy difícil tratar con la señora, si yo trabajo todos los días, que es mi hermana, para tratar con el paciente. Es difícil que yo pueda tratarle bien si el gremio le dice que soy un sinvergüenza, que no vengo nunca, que ella tiene derecho, que ella es mujer, que pide el día femenino, etcétera, etcétera. Y mientras mi gremio me dice, mañana no venga, yo te cubro. Yo creo que pasa por allí, que cada uno mira su propio ombligo, me parece que está pasando por allí el drama. No sé si me equivoco, ojalá que no. Coincide mucho, pero le digo que este cambio en el capitalismo de los años 70 en adelante terminó con la sociedad del trabajo que se decía, ¿no? Es decir, que un poco el trabajo era lo que dignificaba la sociedad, la seguridad social, el empleo, la educación, la distribución del ingreso. Eso terminó y en la actualidad, de alguna manera,
la promoción se busca individualmente. Es decir, hay un reflotamiento del individualismo y ustedes ven hasta en la propaganda oficial. Digamos, la gente, lo que le dicen a la gente, bueno, no se preocupe de un empleo, buscar un empleo, no, hágase empresario. Entonces está toda la lógica, esto del micro, esto tiene que ser microemprendedores y cada uno en función del mérito y cosas por el estilo. Bueno, cuando hay tantas desigualdades, digamos, eso no juega, pero es una ¿cómo le puedo decir? Es una deificación del individuo, básicamente, ¿no? Y eso hace, ¿pero qué? ¿Por qué eso? No es que sea el diablo que lo inventó, pero de alguna manera eso hace que la gente compita entre sí. Si lo que busca este sistema es la competencia, la competencia, la competitividad, como se habla, ¿no? Entonces que la gente compita entre sí. En vez de trabajar juntos, la gente ve a su compañero como un competidor, un enemigo, porque las posibilidades son pocas y a uno le va a tocar y si le toca a uno al otro no, de modo que los lazos de solidaridad se distienden, pero por la lógica misma que predomina de este individualismo, la competencia entre la gente, en vez de asociar a la gente, tratar de que la gente dispute. Y entonces la meritocracia, ¿no? Clasificar a la gente según el mérito, un poco dividir, porque bueno, es lógico, se busca que la gente esté dividida, porque si todos los que sufren toman conciencia y se ponen juntos, las cosas cambian. Pero digamos, cada uno pelea por su cosa, obviamente que eso sigue, ¿no? Pero... ¿Hay una última pregunta? Sí. Bueno, no sé si una pregunta o un comentario a raíz, bueno, de todo lo que estamos aprendiendo y también del el último comentario del profesor Manrique. Hay, dentro de lo que es la investigación, hay, todos acá seguramente lo conocen, pero está lo que es el proceso de investigación-acción, ¿sí? A veces creo que es posible que nos centremos mucho, y es necesario porque es lo que nos hace sonar las alarmas, en la investigación de los problemas en sí mismos, descubrirlos, sacarlos a la luz es una manera necesaria, básica. Ahora, hay otra manera, como la investigación-acción, y justamente lo digo porque acá hay gente de ciencia y en estos temas, en el cual, por ejemplo, si uno le pregunta, hace una encuesta a los médicos, ¿cuándo se hizo usted su última evaluación física? Bueno, de alguna manera, al mismo tiempo de ser una investigación, estamos dando un estímulo. Si uno preguntase durante una investigación, ¿qué cree que usted hace para rescatar valores, por ejemplo? ¿Qué conductas para, digamos, manifestar su amor por el prójimo? Más allá de los resultados que nos pudiera dar desde el punto de vista del conocimiento de la realidad, hay un resultado que es que a lo mejor cada uno se escucha a sí mismo qué respuesta da. Creo que la educación digamos, no parte solamente, y lo digo porque a la educación médica creo que este tipo de conducta puede servir, digamos, no parte solamente por la implantación de una manera o de un conocimiento que venga desde afuera, sino que tiene que ver con hacerlo surgir desde adentro. Si uno le pregunta a un médico que atiende 15 minutos porque le dijeron, mira, ahora la medicina con los prepagos y todo, más de 15 minutos o de 18 o de 22, no podés. En realidad, yo a veces les comento a la gente que está en formación, y uno dice, pero cuando recién te recibís, si pones tu consultorio en la habitación que le quedó a tu tía y que ahora te puede alquilar la habitación, o vas ahí, pones el consultorio, ¿cuántos pacientes crees que vas a tener el primer día? Nadie. Correcto. Entonces, ¿por qué lo vas a atender 15 o 20 minutos si tenés tiempo? Creo que tiene que ver con el implante, no de la costumbre de lo que uno hace, sino incluso de lo que a uno le parece bien, pero desde el punto de vista desde adentro,
Y las encuestas también, cuando vienen en el test de adentro, se convierten en un estudio de investigación, pero con una acción sobre la persona, aunque no sea, creo que también en épocas recientes de nuestra evolución política, hemos visto alguna cosa que más allá de lo económico y todo, parecía como bonito la frase de escucharse, más allá de lo que haga, no estoy hablando de política ni de ningún sector, sino que sonaba bien a la sociedad la cuestión de escucho, la cuestión de quiero recibir opiniones. Eso, si se hiciera, digamos, si no fuera una cosa, si se hiciera, tiene un valor educativo que viene desde lo que, digamos, viene desde la formación de la gente a través de eso. Propongo esto como incluso para saber si desde ese punto de vista se están haciendo investigaciones o hay alguna forma de evaluar si eso ha servido, si es que se hizo en el tema de salud. Bueno, dos cosas. Una que me vino a la memoria, esta relación trabajo-salud. ¿Quiénes de los médicos que están acá durante su carrera universitaria tuvo una materia sobre medicina del trabajo? Cero. Es decir, la gente trabaja 40 años. ¿Qué es lo que enseñan en la facultad de medicina? A gente que no el hecho de trabajar o no trabajar no interviene. Y cuando se habla de fisiología, estudian a los atletas. Pueden estudiar un trabajador, todo el esfuerzo que es un trabajador. Ustedes se dan cuenta que todo este cambio hace que el trabajo se lo saca, que queda feo, el trabajador queda hasta sucio, entonces más vale. Entonces estudia el atleta, pero hay gente que hace esfuerzo también y postura trabajando, pero eso quedó afuera. Es un problema mental, el trabajo quedó afuera, ¿no? Eso, entonces cuando un médico, digamos, le interesa el tema o por su vida profesional o porque quiere servir o cosas por el estilo, tiene que hacer un posgrado. Estudió 5 años, después la residencia, lo que fuera, y si quiere trabajar en eso tiene que hacer un curso de posgrado. Es una monstruosidad, ¿no? Bueno, eso pasa hay países donde las cosas han cambiado. Es decir, dentro del plan de estudio está el tema del trabajo, así como estudia la maternidad, la niñez, lo que fuera. Hay gente que trabaja y hay riesgos. Bueno, ustedes se dan cuenta que hay no digo que todo esté mal hecho, pero la verdad que hay cosas que no pensamos y que son problemáticas, con lo cual un médico que sale a la facultad de medicina y no estudia esas cosas, ¿qué sabe del trabajo? De intuiciones, o si leyó algo. Entonces eso es un problema social, no es un problema individual, ¿entienden? Hay que cambiar el plan de estudio. Bueno, pero cambiar un plan de estudio a la facultad de medicina es una guerra mortal, es imposible, ¿no? Bueno, y después de lo que usted decía, estoy de acuerdo, esto de la investigación-acción es importante decir que, pero ahí, para que eso funcione, tenemos que investigar en función de la demanda. Tiene que haber una demanda social. Es decir, las investigaciones más lindas que hemos hecho es porque hubo una demanda. No fue por nuestra iniciativa, para tener un currículo, para publicar y que el CONICET nos evaluara. No, había una demanda. O eran los telefónicos que estaban con esos problemas, o los trabajadores de ANSES que se enfermaban psíquicamente, o los problemas de los trabajadores de la sanidad en la zona de La Plata que sufren esa cosa. Entonces, lo que hacemos, primero, tenemos que hacer un trabajo científico y de calidad, pero está motivado por tratar de resolver un problema, de hacer una propuesta, y si es posible acompañar a esa persona para cambiar esa realidad. Pero ahí el problema es que por ahí hay gente, no sé, algunos sindicatos, no todos, pueden tener una motivación de ese tipo, pero para hacer algo en la empresa, para cambiar la organización de la empresa, hay que tener la autorización del patrón. Y eso, o la administración pública, ¿no? Básicamente lo mira como un intruso. No sé, un empresario al principio nunca podemos hacer encuestas dentro de las empresas. Para el empresario dice, no, esto primero tiene que trabajar, que van a andar respondiendo a encuestas, y segundo a ver qué descubren y todavía nos complica la vida. Entonces, básicamente en las empresas no pudimos hacer nunca una investigación, siempre afuera. Bueno, pero la gente después del horario de trabajo, no podemos ir a los domicilios porque no hay plata para los viáticos, pero después del horario de trabajo la gente responde, encuestas que duran 1 hora, hay gente que se resiste también.
pero cuando hay esa motivación, porque hay gente que pide una investigación para conocer mejor el problema y para poder cambiar la situación, eso estimula a los investigadores. Pero la lógica del CONICET es otra y de las universidades es otra. No nos evalúan según la utilidad social de lo que hacemos, sino cuánto publicamos. ¿Cuántas publicaciones? Para entrar en el CONICET usted puede haber trabajado en un barrio, ayudado a la gente, mejorado la situación de la gente, pero nada, ¿cuántas publicaciones tiene? Es una revista con referato o sin referato, está en el Citation in de Europe y se acabó el partido. Como que la utilidad social de la investigación no es reconocida, ¿entienden? Y esa es una carrera a la investigación. La gente publica y en los centros de investigación que yo conozco por lo menos, bueno, no siempre hay un trabajo colectivo, porque como la evaluación es individual, la gente trabaja cada uno en su cosa y le pone el codo para que el otro no mira lo que está haciendo, pero cuando lo publica se lo muestra, pero ya ahí es tarde. Es decir, no hay un estímulo para que las cosas se hagan colectivamente, que la gente aprendería más, porque si uno estudia un tema en compañía de otro, siempre se aprende más que trabajando individualmente, pero la lógica es el individuo es el rey, lo decía el compañero acá. Bueno, en honor al tiempo, quiero agradecer profundamente al doctor Nefas que le dio visibilidad a un problema existente. Pienso que es tan complejo que exigiría quizás otros varios seminarios y otros especialistas. Quizás la presencia de los médicos laborales podría aportar mucho en el futuro para clarificar esto, pero lo que quedó muy asentado es la visibilidad. Existe un problema, esa pregunta de nuestro colega de hace varios siglos, de dónde vivís y en qué trabajás, quedó implantado. O sea, realmente ese medio ambiente hay que tenerlo en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos los que vinieron. Recuerden que va a haber otro seminario, el 27 creo que es, dentro de un mes, y dentro de 3 meses está en agosto el primer congreso. Acá está la doctora Margarita Bosch, que es la presidenta del congreso. No sé si quieres decir algo o... No, presentar, recordarles a todos que los esperamos el 21 y 22 de agosto acá en estas instalaciones. El temario va a ser muy interesante, recoge bastante fielmente lo que hacemos acá en esta reunión. Y nos visita gente muy importante, empezando por el ministro de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, nos esperamos a todos. Gracias. Bueno. Después hablamos. ¿Ok? Hoy te cuento como sugiero, hermano, a lo mejor vos tenés alguna propuesta. Yo propongo invitar a Lichtenstein de Intramed. A Petrarca, Julio Petrarca, es el representante del lector en perfil. Escribe precioso, buscalo, perfil los domingos, Petrarca hace la crítica del diario. Primero critica el diario, y después hace un comentario espectacular. Y no mucho más, porque tenemos 1 hora y media. Me llevé todo. Chao, no te hablo más. Para que Sí, no, chao. Y después entramos. Seguro que lo tengo, pero no recibiría nada. Pero me cuesta trabajo buscar. Nos vemos. Con mis cuentas. No. Por todo, me llevé el grabador. Se funde. Puede ser un santo y se funde. Los empleados se van a morir de hambre. Y si no quieren bien por eso hay que tener Muchas gracias, Doc. Mándenme un correo y les mando todo. Un abrazo, gracias. Me voy volando porque tengo que ir a la facu. Chao. Chicas.
es nuestro. Dice Nefa que es todo nuestro, que es para nosotros. No me importa. Vos te lo ponés y después. No, vos quédate, preguntale a Pibeta, seguramente cuando la biblioteca no es lo que quiere Nefa. Hoy no, mañana. ¿Está bien? Eso va a ser programa. No queremos, nosotros no va a consultar a nadie, porque nadie sabe que está tampoco. Como tener una biblioteca cerrada en un baño. No sirve. Si queremos algo de eso, está en la biblioteca. Chao.